Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sherlyn Carolina Bolaños López del Instituto Tecnológico de Iztapalapa. Mi artículo basa en diseño y manufactura de una inyectora de plástico. Como introducción, en este trabajo de investigación se diseñó y fabricó una inyectora de plástico siendo una opción más económica y no utiliza una corriente eléctrica alta. Otra ventaja de la inyectora es la reutilización de polímeros de manera cotidiana. La inyectora está diseñada para reciclar el plástico desechado como moldes para nuevas figuras de plástico y hacer filamentos para impresoras 3D. Objetivo: construye una inyectora de plástico por palanca. Esto debe decir que es un accionamiento manual. Este es un sistema de inyección de plástico caliente. Para el trabajo se tomó en cuenta diversas variables para el proceso de inyección, como la temperatura de fusión de los plásticos, la presión inicial y características de polímeros. Dentro de la metodología debemos tener en cuenta que debe de haber una planificación y preparación. Esto quiere decir que nos debemos de cuestionar el para qué va a ser útil y el por qué. Dentro de nuestra planificación de la inyectora de plástico, tuvimos que seleccionar e investigar el tipo de máquinas inyectoras de plástico con el fin de comprender sus especificaciones, y se seleccionará el material, dependiendo sus especificaciones, como lo son tipo de polímero, la temperatura en la que se derretirá, para así usar una resistencia eléctrica con una capacidad igual o mayor. Se compró una boquilla especial para que en el momento de la extrusión salga el diámetro que se necesita para la creación de un filamento, o en otro caso para que entre en el molde para la creación de nuevas figuras de plástico y así hacer que se reutilice. Después seguirá la configuración de la máquina. Una vez armada la estructura, se necesita que el polímero seleccionado se corte en pedazos pequeños para así introducirlos en el depósito de plástico. Se configurarán los parámetros de temperatura en el controlador de acuerdo a los grados que el material necesite. Debido a que la inyectora es manual, se calcula que se necesita 39.24 newton aproximadamente para que la palanca baje por completo y el plástico salga por la boquilla. Por último, en el montaje de la boquilla se compró de una a la medida en la que se quería que saliera la extrusora y se asegurara que estuviera bien colocada antes de su uso. Después seguirán las operaciones de la máquina. En las operaciones de la máquina se inicia la máquina y verifica que la resistencia esté calentando. También tenemos que configurar el sensor de temperatura a los grados requeridos para que el polímero se pueda derretir y no se pase de la temperatura, y se conecta a un relevador para que en caso de que se caliente de más, la resistencia se apague y no se dañe. Después seguiría el mantenimiento y limpieza. Después de usar la máquina se le debe realizar el mantenimiento correspondiente, que consiste en verificar que no se quede nada de plástico en el depósito. Esto para evitar que se tape la salida de la inyección, y revisar la conexión del sensor de temperatura por precaución. Y finalmente asegurarse y apagar la inyectora. Finalmente tenemos registro. En este apartado se tendrá una bitácora en donde se documentarán los resultados de la inspección de calidad y las acciones que se tomaron para su corrección. Después, el diseño de la máquina. Aquí podemos observar lo que sería la conexión del circuito de manera electrónica. Como podemos observar, tenemos aquí un controlador de temperatura con un relevador. Este controlador se alimenta con una fuente de 100 a 240 voltios de corriente alterna. La resistencia eléctrica en este proyecto ocupamos
una que aguantara la temperatura que nosotros queríamos ocupar para derretir lo que es nuestro polímero. Este controlador tiene su termopar. El termopar viene siendo el sensor que nos va a indicar a qué temperatura ya llegó la resistencia o el área de calentamiento. Aquí podemos observar la tabla de temperatura de polímeros. En conclusión, en este proyecto ha alcanzado sus objetivos principales, es decir, fundir el material principal, en este caso los polímeros previamente seleccionados. Se realizó de manera simple para que cualquier usuario que con interés de crear una inyectora pueda realizarla por medio de artefactos y materiales que estén a su alcance. El proyecto puede tener una mejora con implementación de automatización y con mejor transferencia de calor suministrada por la resistencia en el área requerida para tener resultados de forma inmediata y concisa con la producción de nuevos objetos como son las figuras, filamentos de impresoras 3D, etc.